Dios le bendiga, hermano. Bendiciones en este día. Es importante que usted se dé unos minutitos para lo que queremos compartir contigo en este día. Y queremos hablar sobre la profecía, específicamente sobre la profecía personal. Esta es una breve reflexión por muchas cosas que están sucediendo hoy en día y que ustedes quizá tengan conocimiento y quizá otros no tienen conocimiento para que estén pendientes, ¿verdad? Y no sean engañados. Ciertamente Dios nos puede hablar de muchas maneras, como ciertamente Él lo hace, pero tenemos que saber discernir su voz. En el libro hablemos sobre la profecía personal. Hemos querido poner una herramienta en tus manos para ayudar a discernir cuando Dios nos está hablando a través de otra persona, cuando es que esa persona nos está hablando con su corazón y buenas intenciones, y cuando se nos quiere manipular mediante engaño utilizando la profecía personal. Este discernimiento es parte integral de nuestra relación personal con Dios. Es importante que tengamos una gran responsabilidad de nosotros actuar como portador del mensaje de Dios. Aunque somos humanos, Dios nos confía su poderosa y preciosa voz. Y por eso encontramos en 1 Pedro capítulo 4 versículo 11, y Pedro nos advierte de la siguiente manera: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. La Biblia nos dice que no menospreciemos la profecía, pero hemos estado tan temerosos de no despreciar la profecía que hemos sido negligentes a la hora de juzgarla. Es importante que aprendamos a reconocer y discernir lo verdadero de lo falso. Por eso no podemos aceptar lo falso de lo verdadero, por tener miedo de rechazar la verdad y la verdad como falsa. Este libro ha sido un reto para mí, porque muchos no han querido hablar sobre este tema para no ser malentendido o ofenderle, porque sinceramente en las redes encontramos toda clase de personas, los llamados fariseos y llamados escribas modernos de hoy, que están mirando para ver qué dice, pero es nuestro compromiso con el Señor lo que nos obliga a asumir una posición en esta hora. Cuando somos confrontados con la verdad, podemos reaccionar de dos maneras. Podemos enojarnos y tomar una actitud defensiva como Caín, el hijo de Adán, o podemos ser humildes como David cuando fue confrontado por el profeta Natán. La Biblia nos dice que el ministerio profético tendrá un papel crucial en la preparación de la iglesia para el retorno de Cristo. El enemigo conoce esto, por lo que él anhela arruinar y pervertir lo profético. El apóstol Pablo escribió que era importante tanto amonestar como enseñar, porque la enseñanza nos establece, pero las amonestaciones nos protegen. Y por eso es importante que nosotros conozcamos todo esto que está sucediendo y podamos discernir. Porque si cuando Jesús contestó la pregunta a los discípulos dijo: mirad que nadie os engañe, hablando sobre los aspectos proféticos, porque la Biblia nos dice que Satanás es engañado desde el principio y muchos van a ser engañados con doctrinas de error, con manipulación, etc. Hermanos, hoy usted puede ver, y yo lo he visto, y estoy consciente de eso, yo sé que usted también, de que muchos van detrás de los llamados profetas para que les profeticen. Y estos anhelan escuchar la voz de Dios a través de ellos. Pero muchas veces se convierten como la persona que va donde un espiritista o un mago o alguien que le dedica su futuro. Pero eso es sumamente importante, que como líderes y ministros y como pastores estemos alertas. Que además de darle alimento a las ovejas de nuestras iglesias, debemos, hermanos, pastores, líderes, debemos protegerlas, orientarlas y capacitarlas. Jesús conocía el peligro sobre este tema, como yo dije, para estos últimos tiempos, y les dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Mateo 24, versículo 4. Viene a mi memoria cuando yo era joven. No había celulares y mucho menos había internet. Recuerdo que en mi barrio donde yo me crié se celebró una campaña evangelística por un predicador que se le consideraba profeta. Y
en la administración llamaba a las personas del barrio por nombre y apellido y la gente se sorprendía. En ocasiones decía hasta su número de teléfono. Luego se descubrió que esos nombres eran sacados de una guía telefónica. En un momento dado llamó a 2 personas que habían fallecido y sus nombres todavía aparecían en la guía telefónica y ahí mucha gente del barrio decía, pero ¿cómo es posible? Esa persona que está llamando falleció ya. Bueno, de igual manera, conocí un evangelista americano bien conocido en los Estados Unidos que celebró una campaña de milagro y sanidad divina en Camoy, específicamente en un barrio de nuestro pueblo, y él se movía bajo un manto profético. Ciertamente Dios lo utilizaba, y en tanto en milagro como en sanidad, como en un manto profético, y este ya partió con el Señor. No obstante, su hijo continuó con el ministerio en los Estados Unidos. Aparentemente este quiso continuar operando como su padre, pero lamentablemente se descubrió que este manipulaba la profecía y se decía que su esposa le enviaba papelitos dentro de la Biblia informándole detalles personales de los que estaban allí presentes en esos cultos o esa campaña. Topaba información de su dolencia, de qué tenía, etcétera. Y luego cuando él llamaba, pues le identificaba porque ya lo sabía. Posteriormente a este ministro se le acusó de fraude adicional sobre negocio y fue sentenciado a cumplir tiempo en cárcel y restituir dinero. Hermano, lamentablemente esto ha estado ocurriendo por personas sin ningún temor a Dios. Y cómo no hablar de los que viven una doble vida, tanto de adulterio, fornicación y negocios turbios dentro del ministerio. Y muchos no creyentes se escandalizan. Y nosotros como creyentes también nos escandalizamos. ¿Cómo es posible que personas tomen el nombre de Dios en vano para hacer estas cosas? Pero está ahí. Lamentablemente no podemos tapar el cielo con las manos. Esas cosas están ocurriendo. Lo más reciente de hoy es ver los llamados profetas que trabajan con las emociones de los hermanos. Y esto realmente manipula y engañan a las iglesias que los invitan. ¿Y cómo lo hacen? Pues utilizando información personal recopilada de las redes sociales, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram e Internet. Hermano, tenemos que tener cuidado cuando vemos que la profecía personal se mueve mediante engaño y bajo manipulación. Y de esta manera ellos obtener el resultado que quieren. Cuidado cuando tratan de manipularnos con las siguientes palabras. El Señor me dijo, o el Señor te dice así, o el Señor me muestra. Tenemos que saber discernir los espíritus y la profecía que los mueve. Por eso te invitamos a leer este libro. Hablemos de profecía personal. ¿Cómo identificar la profecía verdadera de la manipulación profética? Bueno, este libro te servirá como una herramienta y como un manual básico de capacitación para discipular la iglesia, especialmente a los hermanos con ministerio. Nuevamente me reitero en informarle a ti, pastor, ministro, hombre de Dios que tiene a cargo la protección de las ovejas del rebaño, que estemos pendientes de esto. Y es importante que la iglesia conozca cómo moverse en el discernimiento de espíritu, porque es importante que usted pueda identificar lo verdadero de lo falso. Hermano, pero ciertamente yo creo en la profecía, yo creo en la profecía personal, yo creo cuando Dios ese don, pero tenemos que no porque le pongan la etiqueta que el Señor dijo, ustedes creer realmente cuando realmente muchas de estas cosas no están alineadas con la palabra de Dios. Ciertamente la Biblia nos dice que nosotros probemos los espíritus y no hay pecado en eso. Y nosotros tenemos que discernir, inclusive se nos habla hasta discernir del cuerpo de Cristo. Hermano, Dios le bendiga y seguiremos hablando sobre estos temas más adelante para que la iglesia sea orientada. Pero quise tocar este tema brevemente, mayormente por este libro que se lo recomendamos que usted lo tenga en su biblioteca personal.